muchísimas gracias por haber aceptado participar en el ciclo de Nueva Cultura Legal y agradezco, bueno, a toda tu audiencia presente, por más que, bueno, casi todos, creo que toda la República Argentina te conoce, de igual manera te voy a presentar, pero Marisa Herrera es investigadora del CONICET, es doctora en Derecho, profesora en la Universidad Nacional de Avellaneda, también docente de Derecho en la UBA y es una ferviente e incansable luchadora por la dignidad humana, las libertades fundamentales y los derechos humanos. Y hoy va a estar en el ciclo de Nueva Cultura Legal comentándonos cómo es el ejercicio del derecho, cómo ve ella, perdón, la enseñanza del derecho en cuestión de género y diversidad ante la nueva cultura legal. Para no robar mucho tiempo, le voy a comentar a tu audiencia brevemente lo que es Nueva Cultura Legal. Nueva Cultura Legal nació a de la generación de los millennials y los zetas, nació con reflexiones en las redes y pretende influenciar a organismos y a instituciones para que pongan en práctica una correcta y responsable adaptación en todos los espacios. También tiene como premisa mayor el resurgimiento de los valores tan importantes en nuestro ejercicio, como ser la empatía, la ética, la solidaridad. Eso, resumidamente, es Nueva Cultura Legal. Así que, bueno, María, cuando quieras puedes arrancar y con lo que vos consideres oportuno va a ser óptimo. Así que te dejo comenzar. No, bueno, la verdad que muchas gracias por el espacio y, bueno, esta idea de ir conociendo también otros ámbitos como este que están generando ustedes, cultura legal, cultura jurídica, porque, bueno, la verdad que me parece importante poder, ir haciendo sororidad y ir conociendo otros intereses y otros ámbitos para poder seguir intercambiando. A mí me parece que esto de focalizar en la enseñanza del derecho, y así arrancaste, porque, bueno, creo que claramente la enseñanza es un que está hoy, por suerte, hay que ponerlo sobre, digamos, en crisis en el buen sentido, en lo que tiene que ver cómo enseñamos, desde dónde enseñamos y para qué enseñamos, ¿no? Yo creo que son tres elementos centrales a la hora de repensar justamente la estructura jurídica con una mirada mucho más profunda, mucho más sistémica, mucho más interdisciplinaria y a la vez más compleja. Siempre decimos que vivimos en una sociedad justamente, vos decías de los millennials, decías también, digamos, de la tecnología, ¿no? Este vínculo que ahora tenemos. Bueno, todo esto va generando nuevos espacios, nuevas inquietudes y también nuevas reflexiones. Por lo cual yo creo que hoy, hablar de la enseñanza, y si vos a eso lo juntás con estas dos palabras que pusiste, que tienen que ver con género y con diversidad, bueno, creo que se abre un panorama enorme, que en definitiva creo que por ahí pasa hoy el camino de esta deconstrucción y reconstrucción para que el derecho realmente pueda servirle a la gente, ¿no? Creo que cuando uno pensó, cuando uno repensó el derecho en clave de derechos humanos, eso implicaba ser de por sí un derecho plural, de por sí un derecho diverso, de por sí un derecho justamente donde las identidades, digamos así, digamos, diversas tenían su lugar. Y bueno, eso nos fue, digamos, obligando a traer nuevos u otras formas de mirar el derecho, ¿no? Esto de salirse de lo natural como si fuera el eje central sobre el cual se edificaban las relaciones de familia, esto de la biología, ¿no? Cuando en realidad hay mucho más de construcción social que de biología. Y eso también nos obliga a repensar no solamente el campo de la adopción, que ya es una figura que se incorporó al derecho argentino en 1948 a raíz de un famoso terremoto en San Juan, pero sino, digamos, también las técnicas de reproducción humana asistida, lo que tiene que ver también con vínculos de afecto que incluso no hay un parentesco, también esto de poner en crisis, digamos, ¿por qué solamente el parentesco es lo que vale? Si en realidad, en definitiva, lo que nos importa son los afectos, ¿no? Eso también bueno, entonces nos fuimos preguntando, o las uniones convivenciales, ¿por qué, digamos, una pareja que convive y tiene un vínculo afectivo enorme durante tiempo, bueno, ¿por qué también no genera ciertos derechos? Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles? ¿Y cuál es la diferencia con el matrimonio para que no sea todo también ir al matrimonio? Bueno, un montón de preguntas que nos fuimos haciendo a la hora de repensar las relaciones de familia, en este caso, a la luz de los derechos humanos, que hace que hoy, digamos,
hayamos dicho, o hayamos por lo menos entendido, que esta revisión crítica de las relaciones de familia en lo interno es con perspectiva de género, porque si no, claramente no podés entender el germen de las relaciones humanas en el marco de las relaciones de familia, ¿no? Entonces yo creo que hoy no es, bueno, si comulgo o no comulgo con esta mirada. Hoy esta mirada forma parte de la estructura básica, justamente de entender el derecho, de entender la justicia, de entender la abogacía, y bueno, me parece que eso, haber colocado en el centro de la escena, ha sido algo central. Leía justamente esta semana que ya Chile también empieza a poner en el diario y se anima a decir, sin perspectiva de género no hay justicia, ¿no? Y bueno, digamos, empezar a incorporar que dentro del concepto de lo justo, de la justicia, está la perspectiva de género, en definitiva es el reconocimiento a las desigualdades, el reconocimiento a las vulnerabilidades, el reconocimiento justamente a la inclusión, y por ende yo creo que todas las luchas en algún punto tienen un denominador común. Digo, nada se construye solo. Creo que nos vamos ayudando en una idea de un tejido, ¿no? Por eso hace una semana festejamos los 10 años de la ley de matrimonio igualitario, recién veía que pasaba por ahí Javi Río. Un logro realmente increíble y algo realmente valiosísimo para toda la sociedad argentina, porque realmente se cumple de manera palmaria con la igualdad y el respeto a la elección de toda persona. Entonces, lo que vos mencionás es sumamente valioso y quiero preguntarte si vos considerás, quiero hacerte una pregunta, si vos considerás que este rol que está cumpliendo la mujer actualmente, yo me hice como en un mundo donde la mujer está transformando ideas y está transformando valores y comportamientos en una medida que aún se desconocen. ¿Y qué vos pensás al respecto? ¿Que esto es así? ¿Que verdaderamente la mujer está realmente tomando este papel más protagónico y está cambiando de alguna manera estos valores o estas costumbres que se venían teniendo? Bueno, a ver, yo creo que en realidad todavía falta muchísimo. Mientras sigamos ganando menos a igual cantidad de trabajo, mientras sigamos siendo las principales cuidadoras, digamos, socialmente hablando, del cuidado de nuestros hijos, mientras sigamos teniendo la carga, ¿no? Digamos, de la doble responsabilidad, de lo económico también ahora y del cuidado, mientras sigamos también teniendo que disputar lugares de poder porque si no nadie te da nada. Bueno, me parece que eso implica que todavía hay mucho para hacer, ¿no? Yo creo que, digamos, o sea, vos me decís, hoy por suerte hemos logrado que ciertas cuestiones sean obvias. Sin embargo, digamos, son cuestiones que hacen a lo numérico, que tienen que ver con el tema de paridad, pero cuando uno después empieza a rascar y empieza a profundizar, sigue habiendo unas desigualdades enormes, ¿no? Me parece que también ahí, digamos, mientras siga habiendo, digamos, ciertas profesiones donde estén centradas siempre en el cuidado de los puntos mujeres, por eso sabemos ahora con la pandemia que las principales, digamos, comprometidas son las mujeres, pero justamente el tema de las enfermeras, todo lo que tiene que ver con el cuidado, lo que tiene que ver con los hogares, bueno, siempre recae en las mujeres. Bueno, mientras sigamos teniendo ese tipo de números, por decirlo así, o ese tipo de realidades, me parece que eso nos va marcando que todavía hay mucho por hacer, ¿no? ¿Y cómo vos considerás, o qué estrategia vos considerás que puede ser de alguna manera eficaz, si se quiere, en la enseñanza del texto para que realmente se tome conciencia de la situación que vos la marcás muy perfectamente? A ver, yo sí creo que los programas, o por lo menos digamos de cuál es la currícula y cómo se enseña derecho es central. Y eso yo siempre digo, ¿no? Pareciera que ahora estamos como en el plano de ponemos la palabra género en el digamos como la currícula para decirte un compromiso. Eso Claro, no, no. digamos que la idea es que realmente la enseñanza sea una incorporación de la mirada de género a la hora de justamente visibilizar las desigualdades de base. Visibilizar justamente aquellos huecos que todavía siguen existiendo, donde te van mostrando que hay una diferencia sustancial en lo que tiene que ver con el derecho y cómo uno advierte el derecho. Esto digamos, o sea, por ejemplo, no es casualidad que los casos que hemos tenido de
alimentos, por ejemplo, ahora en pandemia la gran mayoría son alimentos que se piden de carácter extraordinario, son mujeres que se han quedado a cargo de los chicos y que ya no aguantan más y que por lo menos digamos que tienen un montón de gastos y no saben cómo hacer, entonces digamos todo el tema de la cuota extraordinaria. Hoy estaba viendo un fallo muy bueno de Gabrielita de Córdoba, en lo que tiene que ver de permitirle, agregarle cierta cantidad de plata por un tiempo hasta que la pandemia termine, ¿no? Claro. Esto de, si la cuota alimentaria está fijada en, te lo digo, no sé, en 5.000, bueno, que de acá hasta que la pandemia dure y se quede a cargo de los chicos, bueno, sea 10.000. O sea, justamente por, o sea, empezar a pensar en ideas creativas, pero siempre las que están comprometidas son las mujeres. O sea, estos fallos nos dan un poco también el termómetro de todavía todo lo que falta, porque todavía sigue habiendo como una estructura justamente patriarcal, una estructura verticalista, donde son las mujeres las que tienen que andar mendigando los alimentos para, y que él diga, bueno, en todo caso, si no querés los alimentos, bueno, dame a mí el chico 1 mes y medio. No, no es la idea. Porque justamente el chico tiene un vínculo afectivo enorme con su mamá. No es la idea que ahora, bueno, no te pago alimentos, pero dame a mí al chico, ¿no? Como si los chicos fueran un botín de guerra, digamos. No entendimos nada. No es la idea de esa, no es la idea de esa igualdad. Es una idea de igualdad mucho más profunda, ¿no? Exacto. Y Marisa, ¿y vos cómo en esta enseñanza del derecho en cuestión de género y diversidad, la estrategia o tu parecer sería como una mirada transversal en todas las ramas del derecho o como una currícula aparte, solamente como para decir, como mencionabas vos, bueno, se habla de género y diversidad, o realmente que sea de manera eficaz como transversal a todas las ramas? ¿Qué herramientas considerás también que pueden ayudar o coadyuvar en esta enseñanza? Trabajar de manera práctica con casos reales. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué pensás al respecto? Pero yo creo que hay dos ámbitos o dos niveles de análisis que se complementan. Uno es, mostramos un mapa de cómo está el organigrama de las facultades y yo te diré cómo está la enseñanza. Digo, en términos o en clave de igualdad. Mientras sigamos teniendo de los 12 departamentos que tenemos en la facultad, 11 dirigidos por hombres, mientras sigamos teniendo un departamento de posgrado cuyo director es hombre, mientras sigamos teniendo un decano cuyo director es hombre, un vicedecano que es hombre, digamos, mientras sigamos teniendo, porque si nos pareciera como que, bueno, a ver, tengan ustedes un espacio, ¿no? Tengan un programa de género. Bueno, chicas, acá tienen esto, ¿no? Pero al momento de decidir, digamos, al momento de tomar la toma de decisión, siguen siendo los hombres los que manejan las facultades. Y yo creo que no es un tema menor, porque también tiene que ver no solamente lo numérico, sino también lo que eso implica en términos simbólicos y en términos culturales. Porque también tiene que ver con una construcción mucho más ordenada desde un concepto más profundo del término, donde es cierto que lo numérico es un elemento, pero además detrás de lo numérico tiene que ver con una simbología, con una cultura justamente de la igualdad, de estructuras de nuestras facultades que siguen siendo sumamente verticalistas, sumamente, digamos, patriarcales, sumamente machistas y sumamente también cerradas. Porque en definitiva, venir a disputar la igualdad es venir a disputar el poder. Y justamente el poder tiene que ver con esto de que nadie lo quiere largar en algún punto. Entonces, digamos, esto de no querer poder democratizarlo. Por eso yo creo que en algún punto estos debates son muy necesarios, que no es nada más lo que eso ha implicado en la enseñanza del derecho. También lo que eso ha derramado, así como decimos, derramamos feminismo, también hemos derramado con la ley de matrimonio igualitario todo lo que tiene que ver con igualdad y diversidad. Bueno, estos derrames hacen que vas a tener como unas primeras etapas de resistencia, digamos que seguimos viéndola, y también etapas donde hay como una contraola, o por lo menos esto de un choque o un enfrentamiento. Por eso cuando se habla de grieta, ojo, hay que tener cuidado con esto, porque es entendible que haya mirada distinta. Porque es entendible que aquel que viene de una cultura sumamente patriarcal, de una cultura sumamente, digamos, rígida, le cueste muchísimo poder ver la diversidad y poder salirse de los principios, estructuras y las reglas que ha, digamos, aprendido, ¿no? Entonces, es entendible que la resistencia exista. La pregunta es cómo uno hace y cómo uno forma parte de este momento donde tiene la obligación de tener que poner eso sobre el escenario y además hacer acciones positivas, como llamaríamos en el marco de la Constitución Nacional. ¿Para qué? Para poder justamente revertir esto. Porque en definitiva, una sociedad
realmente igualitaria es aquella que se da cuenta de estas desigualdades y que se apropia estas desigualdades para poder realmente formar parte de este cambio para una sociedad más igualitaria. Y para eso tenés que preguntarte, interpelarte mucho, digamos. Yo siempre digo, seguramente mi abuela hoy se llegara a despertar de las cenizas y seguramente vería un mundo que para ella le es raro, digamos. Claro. Digamos, Entonces, coincidís con, bueno, quiero saber si coincidís conmigo. Estamos ante una nueva cultura legal que vive con lógicas y prácticas del siglo XXI y donde esta sociedad ha cambiado, porque es un proceso cultural esto, que ha cambiado obviamente el tema de las costumbres, de los valores que se tenían en tiempos, como vos mencionabas, de tu abuelo, o también de mi abuelo y actualmente de mi madre. A mi madre le cuesta por ahí entender, pero agradezco enormemente porque mi madre acepta este tipo de cuestiones y lo ve realmente algo positivo, porque se están respetando realmente los sentimientos o los deseos de las personas. Yo creo que, no sé si hablo, a mí el término valores será por una, digamos, una cuestión de construcción, reconstrucción. A mí el término valores no me gusta tanto, porque siempre los valores estuvo muy ligada a la moral, estuvo muy ligada al buen padre de familia, estuvo muy ligada, digamos, a mí me gusta más hablar de derechos. Bien. Digo, a mí me parece que también en ese cambio terminológico hay un término de concepción profunda al respecto. A mí no me gusta hablar de valores, me gusta hablar de derechos. Hay derechos a que se respete, hay derecho hay derecho al acceso a, digamos, me gusta más hablar del término derecho, porque te lo saca de esta idea de la moral y de los valores. Perfecto. Digamos, a mí, por lo menos, o será que como soy abogada también y estoy formada en los derechos humanos, puede ser que el concepto de derecho se me sea mucho más afín o tenga una mayor empatía. Mirar esto, obviamente, desde el lado de los derechos es obvio y sí, pero lo que yo más me refería era no solamente el derecho, sino también mirar el lado del valor en cuanto a, si bien vos manifestás el tema de lo de la moral, que por ahí choca con eso, y como derecho y también un respeto hacia el otro, y es un valor también, ¿no? El respeto hacia las decisiones de las personas. Yo recuerdo que cuando estudié familia, yo estudié con varios artículos tuyos, creo que la mayoría, me armé una carpeta de artículos tuyos sobre técnicas de reproducción humana asistida. Yo digo, cuán valioso sería que, así como contribuyó la generación X con los millennials, que nosotros, los millennials, contribuyamos con la generación Z, que son los que van a ser los que se están incorporando a las universidades y que van a ser después los futuros abogados. Qué valioso sería tener este tipo de documentación como la que yo estudié, como currícula, como materia, ¿no? Me parece que no es. Se hacen seminarios, pero a mí me apasionó realmente el tema de las técnicas de reproducción humana asistida, porque lo que genera en las personas que tanto desean formar una familia es algo muy valioso. Entonces, no sé cómo lo ves, cómo se podría implementar esto para la enseñanza. Yo estoy convencida que las técnicas de reproducción humana asistida es mucho más que las técnicas de reproducción humana asistida para el derecho. Porque justamente ha ido el corazón de la idea de lo natural. Y no es poca cosa. No. Ha ido justamente a la idea de construcción, esta idea de sentir que lo biológico prima. Y en realidad yo, Marisa, puedo ir a donante anónimo de óvulos y la madre no va a ser la donante, soy yo. Entonces, empezar a disociar esta mirada natural y clásica es rupturista. Esto, por ejemplo, que hoy, viste que la semana pasada se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley, presentó sobre justamente gestación por sustitución. Bueno, esta idea de disociar quién gesta de quién es madre, o de quién gesta quién es padre. Ojalá puede no haber una madre, sino que puede haber un padre solo o dos padres solos. Esto es muy rupturista y esto es lo interesante de poder interpelarnos en clave de diversidad y en clave de pluralidad.
Entonces, digo, las técnicas de reproducción y el avance de la ciencia, porque en definitiva es parte, digamos, el avance de la ciencia que te permite esto, y muchísimas cosas más, como te permiten todo el tema del mitocondrial, como te permite también el tema hoy de trasplante de útero, como te permite, digamos, hoy un montón, incluso de nuevas, digamos, tensiones, ¿no? Hasta qué punto sostener la vida y el tema de la dignidad incluso, ¿no? Es el tema de si yo puedo realmente elegir hasta cuándo quiero que me invadan o decir, déjenme morir, bueno, digamos, un montón de otros tipos de debates que traen. Son debates sumamente interesantes, porque son debates que te van a la profundidad también de preguntarse, más allá de lo que uno elegiría, más allá de lo que uno haría, implica esta mirada de un otro, una otra, con posibilidades biotecnológicas de poder realmente también formar parte de ese pluralismo. Entonces, las técnicas de reproducción me parece que son una excelente síntesis de cómo el derecho tuvo que verse interpelado, pero obligatoriamente, y de hecho, las resistencias que tuvieron en su momento. Porque también no nos olvidemos que las técnicas de reproducción en su momento, y este año que cumplimos 5 años del Código Civil y Comercial, que las técnicas de reproducción se incorporó al Código Civil como una tercera causa fuente filial, justamente las técnicas de reproducción es la forma, digamos, donde todavía genera ruido de nuestra tercera fuente filial. Bueno, en realidad estaría para, digamos, para las parejas, digamos, de distintos sexos, pero es como si, lo que pasa es que no pudieron tener hijos biológicos, ¿no? O sea, siempre centrado en la biología, no centrado en el deseo y no centrado en la autonomía. Exacto. Te digo, y esos temas han sido centrales a la hora de deconstruir un derecho de familia singular e ir a un derecho de las familias en plural. Es que eso es en realidad el deseo y la libertad de elección de uno, de cómo quiere crear su familia. Y si hoy la ciencia te permite de alguna manera a personas del mismo sexo poder acceder a esto para conformar una familia, es algo sumamente valioso, igualmente que la gestación por sustitución. O sea, que ese proyecto, ojalá que las personas que lo toquen se den cuenta y lo aprueben, porque verdaderamente es algo valiosísimo, porque se sabe, al menos yo lo considero así, que el tema de los trámites de adopción son engorrosísimos, hay mucha burocracia al respecto, yo al menos lo percibo así, no sé si es así, pero Tengo una mirada un poquito de alguna manera distinta. Yo tengo una mirada distinta. Primero, las técnicas de reproducción es diferente a adopción. Sí, sí, no. Sí, además de eso, yo también, a ver, la pregunta es, realmente, si yo te dijera, en Argentina hay 20.000 adopciones por año, ¿hablaría bien del país? No. Porque quiere decir que 20.000 familias, 20.000 personas, 20.000 no pudieron hacerse cargo de sus hijos. Entonces, sí, ojo con esto, porque en un concepto de, digamos, de ideal, digamos, el ideal es que todo chico pueda vivir con su familia. Entonces, detrás de la adopción hay una historia también compleja, hay una historia, y por lo cual es un derecho del chico a vivir en familia, no un derecho de los adultos a tener hijos. Yo no puedo hacer un amparo para, digamos, si yo estoy inscrito para adoptar y pasan 4 años y nadie me llama, un amparo para que me den un hijo, de ninguna manera, porque no tengo un derecho a adoptar, no tengo un derecho a ser padre, lo que sí tengo es un derecho a que todo chico pueda vivir en familia. Si es con su familia de origen, obviamente, es lo que tiene que ver con todo el tema de fortalecimiento familiar. Y si realmente esa familia, porque hay casos de abuso, hay casos de abuso, hay casos de violencia, hay casos de violencia, hay casos de mujeres que no, digamos, que no construyen su maternidad, claro que sí. En esos casos, ahí sí, digamos, se prende la situación de la adopción. Porque si no, pareciera, digamos, y vos, cuando vos vas ahí, lo colocás a adopción en su justo lugar, que es lo que pretendemos el Código Civil cuando se define el 594, vos ahí te das cuenta de que en realidad, ¿qué casos son los que son, digamos, de chicos personados en adopción? Grupos de hermanos, chicos más grandes, chicos con problemas de salud. Entonces digo, sí, está por eso, bien clarito. Bueno, hay que realmente, o sea, es esa la adopción que hoy tenemos en la Argentina. Sí, mejor dicho, Marisa, o sea, parece que me acuerdo de cuando leía, porque hasta incluso leí de Infobus que te ponía en internet para que vos descargues los códigos comentados, o sea que también leía este comentario, parece que estuviera volviendo a leer porque te escucho y sí, está más que claro. Y es crucial lo que mencionas, sí, en esos ámbitos, y
que no tiene nada que ver con las técnicas, son dos cosas diferentes. Ahora te pregunto, ¿vos considerás que es posible ante esta nueva cultura legal realmente hacer esta enseñanza de manera transversal? ¿Qué estrategia, por ejemplo, si vos tuvieras que armar un plan, qué estrategia utilizarías vos para que verdaderamente no sea como hoy lo mencionabas vos, algo por decir, bueno, acá tienen un espacio para hablar de género y diversidad? Ay, que se corta. Ay, que se Ahí corta está. bastante. A ver. Lo que yo Sí. decía, ¿qué estrategia o qué método o qué herramienta pedagógica, por ejemplo, si a vos te dijeran, bueno, Marisa, armá todo un plan y que no sea solamente para decir, bueno, acá tiene su lugar para género y diversidad? ¿Cómo vos implementarías para que verdaderamente se enseñe el derecho en cuestión de género y diversidad, que no sea solamente algo obligatorio porque tiene que estar nomás, sino que realmente el alumno que egrese de la universidad sepa realmente abogar con perspectiva de género y diversidad? Bueno, a ver, yo creo que, digamos, si bien siempre el aula es un ámbito limitado, digamos, siempre, porque bueno, nada, tenemos un lugar muy rígido y también tenemos una distancia, ¿no?, con el afuera. La pregunta es cómo poder traer el afuera lo máximo posible al aula, ¿no? Yo creo que es un desafío que todavía tenemos les docentes, ¿no? De poder realmente poder hacer un aula distinto. ¿Y qué quiere decir con eso? Nosotros pasamos parte de película, pasamos la audiencia como la de Fornerón, traemos casos también, incluso traemos, cuando hacemos técnicas de reproducción, médicos, psicólogas también, sobre todo el tema del derecho a conocer los orígenes. ¿Qué hay detrás del tema de los mitos incluso, no? ¿Se va a parecer a mí? ¿No se va a parecer a mí? Cuando quiera buscar un donante que sea parecido a mí, bueno, ¿qué miedos hay atrás? ¿Qué mitos hay atrás? Y eso no es algo jurídico, pero sí a los abogados que nos interesan estos temas, son cuestiones que claramente nos deben interpelar y aparte nos deben hacer escuchar otras voces, ¿no? Otras voces de otras disciplinas. Por lo cual yo creo que, digo, más allá de la limitación del aula, sí siempre tenemos que tener una idea de lo territorial. Por eso a mí me gusta mucho traer ejemplos o traer casos donde comprometan, por ejemplo, situaciones de vulnerabilidad, en lo que tiene que ver con pobreza, en lo que tiene que ver con derechos sociales, en lo que tiene que ver... ¿Por qué? Porque en definitiva, justamente los códigos, el texto escrito, es muy frío. Y nunca los textos escritos van a poder reflejar la riqueza y la variedad que hay en las historias de vida que pueden pasar por el estudio, que pueden pasar incluso por la vida cotidiana. Yo creo que yo soy una feminista popular y yo le tengo, digamos, respeto y le tengo también, digamos, como una mirada sumamente, digamos, comprometida al concepto de lo popular, como realmente tiene que ver con lo masivo, realmente tiene que ver con lo que le pasa a la gran mayoría de las personas, realmente tiene que ver con el tema de lo social como una herramienta central. Y en ese aspecto yo creo que nuestras facultades tienen todavía una cuenta pendiente porque sigue dando un derecho muy elitista. Sigue dando incluso en los ejemplos que se dan, ¿no? Digamos, ejemplos muy de clase media, ejemplos, digamos, muy de mamá y papá que tienen el tema, o sea, ejemplos muy clásicos y ejemplos muy, digamos, muy de una familia tradicional, ejemplos más de Susanita. Y me parece que nos merecemos, porque, digamos, la vida es mucho más compleja, y me parece que nos merecemos también poder llevar al aula casos de la vida real, porque esa es la vida real, donde incluso te preguntás, ¿no? Esto de, ¿hay una sola solución? ¿Podría haber otra solución posible? Hay, digamos, por suerte no hacemos un derecho exacto, ¿no? En algún punto de ciencias duras, donde te permite la posibilidad de ir abriendo juego y caminos a posibilidades o a opciones distintas. La pregunta es que esas opciones, como docente, se las tenés que dar y brindar a los alumnos, porque eso es lo que les hace ser más abierto a la hora de formarse, ¿no? Exacto, enseñar ante las nuevas realidades, no con lo retrógrado, con lo que ya no está más y no va más, esas desigualdades. Bueno, yo cuento algo, cuando recién salió la ley de matrimonio igualitario, a propósito, todos los casos que tomábamos eran de parejas igualitarias.
esto de hacer acción positiva, ¿no? Justamente como estaba todo el mundo acostumbrado, Ana casada con Juan, María casada con Pedro, todo lo hacíamos, todo igualitario, para contrarrestar la cantidad de todas las vidas que tuvimos heterosexual, ¿no? Porque también esto, y yo sabía que los alumnos, en un principio, nos miraban, como diciendo, Juan y Marco, y esto también vas haciendo contracultura, digamos, porque también que vos como alumne te siga viendo algo raro, ya también eso va marcando de cómo todavía tenés prejuicios. Claro. Yo creo que también los docentes tenemos la obligación de, hasta inclusive en las pequeñas cosas, que parecieran que fueran pequeñas cosas, creo que ahí también está el cambio cultural, ¿no? Si hablamos de cultura y justamente cómo la ley debe ser justamente un cambio cultural. Lo hicimos a propósito, digamos, ¿no? Lo hicimos consciente, lo hicimos, digamos, adrede, pero yo creo que justamente hemos tenido una mirada, digamos, de choque, justamente para enfrentar, porque en definitiva estamos obligados a que la gente, a que los alumnos puedan ver otras realidades, incluso se interpelen ellos mismos de qué les pasa cuando tenían que resolver el caso de Juan y Mario, o de Ana y María, ¿no? Eso es genial, porque verdaderamente le estás dando ejemplos de casos, como vos mencionás, de la vida real, para ver si realmente ellos tienen los prejuicios o no. Lastimosamente hay muchísimos prejuicios, independientemente no solamente en cuestión de género y diversidad, sino con el tema del racismo y un montón de cosas. Pero yo creo que pequeñas acciones marcan la diferencia y lo importante que es concientizar. Vos sos una gran concientizadora, al menos yo lo veo así, creo que muchísimos lo vemos así, y eso es muy valioso, Marisa, y esto que nos estás brindando ahora yo creo que nos va a dejar, tanto a tu audiencia como a la mía, muchísimo contenido de valor, porque realmente se necesita, se urge que se tome conciencia de este tipo de cuestiones para poder avanzar hacia un país realmente igualitario y libre de prejuicios, y que las personas elijan ser, puedan en realidad ser lo que quieran ser. Si quieren casarse con un hombre o mujer a mujer, si quieren engendrar, si quieren, no sé, si quieren ser ellos mismos, que sean libres. Eso es lo más lindo. O sea, Sí, eso incluso también, yo creo que también, no, sí. que esto también un poco, incluso también esto de querer elegir estar solo, sola, Exacto. Bien. querer elegir no ser madre, digamos, esto de los mandatos, vivamos con menos mandatos y seamos más libres, porque vamos a ser mucho más felices, digamos, también, ¿no? Sí. Porque los mandatos te limitan, los mandatos es como que tenés como un juez interno que te va diciendo lo que tenés que hacer, y la verdad es que cada uno se va como, digamos, construyendo y deconstruyendo como uno quiere. Yo por eso creo que de las primeras cosas cuando hicimos el código, que para mí era importantísimo poder, que para mí era clave, hacer un manual, digamos. Así como hicimos un tratado, en paralelo hicimos un manual. Porque el manual implicaba, es el primer contacto que se tiene con la lectura, justamente a la hora de aprender el derecho. Eso, el primer contacto que los alumnos tienen con el derecho de familia es a través de un manual. Entonces, para mí el manual es algo central. Y de hecho, yo en mi manual arranco en el propio prólogo diciendo que claramente yo quiero un derecho más humano, más inclusivo, más igualitario. O sea, lo pongo en las primeras letras, ¿no? Y yo creo que también eso es, digamos, después al lector, digamos, no lo estoy engañando, le digo de entrada con qué se va a encontrar. Y la verdad que yo creo que es un manual que ha reflejado, y de hecho el tiempo nos ha dado la razón, y de hecho no solamente eso, hicimos hace poco con los chicos de una ONG, de Venir Diverso, hicimos justamente una denuncia ante el INADI, justamente por un manual absolutamente homofóbico. Y no es que lo hicimos, bueno, Marisa, ¿por qué lo hace? Creo que estamos obligados a hacer eso. Sí, es como mencionás, visibilizar estas falencias que no pueden seguir estando. Entonces, yo porque, para no hacerlo tan extensivo, porque tampoco nos da mucho tiempo, me gustaría, Marisa, previo a que terminemos, aparte de todo esto, este hermosísimo y valioso aporte que nos brindaste, que vos puedas hacer una pequeña reflexión de tu mirada
ante esta nueva cultura legal en cuestión de género y diversidad? Algo breve que nos puedas dejar antes de finalizar. No, a ver, es muy difícil poder abreviar lo que tiene que ver con algo tan... Si se corta, no pasa Yo nada. quiero decir, digamos, yo sí lo que quiero decir es, si realmente queremos una sociedad distinta, es obvio que la ley es mucho más que la ley. La ley forma parte de un instrumento central de transformación cultural. Entonces, desde ese lugar, me parece que también tenemos que seguir dándole importancia a la reforma legislativa, dándole importancia a la reforma de la justicia, dándole importancia a la reforma de las instituciones, en las facultades de Derecho, en la justicia, en los colegios de abogados. ¿Por qué? Porque lo institucional hace la formación, y la formación tiene que ver con cómo mirás la vida. Entonces yo creo que hay una obligación, una responsabilidad de las instituciones, justamente, de hacerse eco de esta agenda de género, de hacerse eco de esta agenda de diversidad, y no como algo que nos están concediendo, como una obligación jurídica internacional, nacional, regional, como forma parte de la educación cívica, así como, como todo el mundo dice, obvio que aprender a leer y escribir forma parte de las herramientas básicas para poder desarrollarse en una sociedad. Bueno, incorporar la cuestión de género y diversidad, incorporar y tener en cuenta, agudizada la mirada para las desigualdades justamente y poder ir contra ellas, creo que es una responsabilidad de las instituciones centrales, y por eso yo creo que tanto la justicia, con los colegios de abogados, como las facultades, todavía le deben muchísimo, muchísimo, muchísimo a la gente en clave de igualdad y no discriminación. Así que para mí es un placer enorme poder generar estos espacios. Me llamaba alguien. Yo creo que esto hace a esta cultura de los derechos humanos, que si bien está instalándose de a poco, creo que todavía nos falta un largo camino por recorrer para que realmente sea un camino profundo al respecto. Y Marisa, te hago una última pregunta y con esto me gustaría, bueno, saludar también a toda tu audiencia. ¿Vos considerás que estamos realmente ante una nueva cultura legal? Lo que pasa es que lo nuevo, ¿cuándo es nuevo? Yo creo que ojalá fuera algo que uno tenga una medida para decir nuevo y viejo. Yo creo que todavía estamos en confluencia, estamos como conviviendo lo nuevo y lo viejo, ¿no? Una transición. Todavía tenemos resistencias, a ver, y siempre las grandes transformaciones traen resistencia. Seguramente la primera mujer que entró en la Facultad de Derecho la habrán mirado rara, la primera mujer que votó, justamente la habrán mirado. Bueno, esta idea de lo nuevo y lo viejo está en tensión. Yo creo que pasa un poco por ahí. Ahora, el tema es, creo que este es el camino de lo nuevo, en definitiva es el camino de lo plural, de lo diverso, que así es el mundo, nada más y nada menos, así es la vida de las personas, somos diversas, somos plurales, somos complejas, y por eso creo que el derecho tiene que animarse a esa complejidad. Marisa, muchísimas gracias. Agradezco enormemente tu participación en el ciclo de Nueva Cultura Legal. Agradezco a toda tu audiencia que te ha dejado mensajes hermosísimos para tu persona. Hay muchísimos mensajes, debemos estar a la altura del Poder Judicial. Gracias, Marisa, por tu generosidad. Deberían haber más personas como vos en esta sociedad, que son personas reales, menos mandatos y más libertad. O sea que hay, Marisa, enormes mensajes y muy lindos hacia vos, realmente, porque lo haces de una manera humana y de una manera muy sencilla, y eso es realmente valioso. Así que te agradezco enormemente.